Y bueno, hoy vamos a continuar con el tema que estábamos viendo ayer, que era esta parte de resolución. Eh, Ayer justo nos quedamos con... bueno, solamente antes de comenzar una cosa, acuérdense que hoy publicamos el primer examen, ¿vale? La fecha de entrega va a ser bueno, la primera tarea de examen. La fecha de entrega va a ser hasta el próximo viernes, entonces van a tener una semana para hacerlo, ¿vale? Entonces la idea es justo una de las ayudantías de la próxima semana, que yo siento que la del jueves, destinarla a resolver dudas sobre el examen, ¿no? Yo digo que la del jueves es la mejor porque, bueno, es un día antes de la entrega. Para ese punto, pues seguramente ya casi todos lo han de haber terminado. Para ese punto, pues ya obviamente todos ya tienen dudas como más concretas al respecto. Pero, me pongo de acuerdo con Axel para ver cuál de las ayudantes le conviene más. Ok, pero hoy se publica la tarea de examen para que lo tengan en cuenta. Como que todo sí es perfecto. No, 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 ojalá. Eso es lo que yo quiero. Ojalá me permitan hacerlo. Eh, Había otra cosa que les decía. Sí, sobre eso. Hay 4 personas, bueno, al menos 4 personas todavía que no están en el Classroom. Entonces, acuérdense que la tarea de examen se va a publicar y se va a entregar por Classroom. Entonces, hay 46 alumnos en Classroom y tenemos 50 inscritos. Entonces, al menos hay 4 personas que no están en Classroom. Si están aquí, pues por favor agréguense. Si no, al ratito les voy a mandar otra vez la invitación al Classroom por Telegram, ¿va? Para que la tengan en cuenta. ¿Vale? Ok. Bueno, vamos a comenzar con la clase. Entonces, ahora sí. Ayer nos quedamos viendo esta parte o esta técnica de resolución binaria. Quedamos que era un algoritmo basado en el principio de refutación, o bueno, un algoritmo que utilizaba más bien el principio de refutación. Y vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo más. Ayer hicimos uno, pero vale la pena hacer otro ejemplo, a ver qué tal, para recordar cómo funciona. Otra cosa que dijimos ayer, que es en lo que nos vamos a enfocar principalmente hoy, es que la resolución binaria no es en sí un algoritmo, tenía ahí una característica que era lo que nos impedía verla como un algoritmo, era lo que nos impedía implementarlo en una computadora, que es justamente la parte del no determinismo. Nuestra resolución binaria es una única regla y la regla es no determinista. Yo puedo aplicar resolución sobre dos fórmulas de distintas formas, como lo vimos ayer. Me parece que está acá. Ajá, sí, ¿no? Tenemos dos alternativas para aplicar, aquí está, ¿no? Tenemos dos alternativas para aplicar resolución sobre la misma pareja de fórmulas. Entonces, al ser no determinista, pues esto justamente entorpece la parte de implementarla en una computadora, o implementarla en un lenguaje de programación, que es el objetivo que nosotros tenemos. Entonces, hoy nos vamos a enfocar a ver de qué forma podemos hacer un algoritmo basado en resolución binaria, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Lo que queremos es... Tenemos el siguiente argumento. Tenemos de un lado P implica Q, R implica S, P o R. Y entonces de ahí lo que queremos deducir va a ser Q o S. ¿Vale? Ese es el argumento que queremos ver si es correcto o no. Es decir, si tiene algún modelo que satisfaga este argumento, ¿no? Entonces, perdón, queremos ver si es un argumento correcto. Es decir, que siempre que todas estas son verdaderas, nuestra conclusión también lo es. Entonces, ¿se acuerdan que era lo primero que hacíamos en resolución binaria? Exactamente. Lo primero que hay que hacer es negar la conclusión, refutar, el principio de refutación. Entonces voy a negar la conclusión y a partir de la negación de la conclusión lo agrego al conjunto
de premisas y ese conjunto, el conjunto resultante, tiene que ser insatisfacible, ¿no? Entonces, primero, antes que nada, refutación. Y la refutación lo que me dice es niega la conclusión. Entonces, el conjunto que va a quedar es P implica Q, R implica S, bueno, P o R, y la negación de no Q o S. Y entonces para saber si, exactamente, ¿no? Para saber si, para poder utilizar resolución binaria con esto, como dice Emiliano en el chat, tenemos que primero ver la forma normal negativa y luego ver la forma normal conjuntiva. ¿Vale? Entonces, primero vamos a pasar a forma normal negativa. ¿No? Entonces la forma normal negativa nos dice desastre de implicaciones y equivalencias y todas las negaciones afectan únicamente a átomos. Entonces tenemos de este lado no P o Q, aquí tenemos no R o S, aquí tenemos P o R, esto ya está en forma normal negativa, y tenemos aquí la negación está afectando a una fórmula, no a un átomo. Entonces, de Morgan, ¿no? No Q y no S. Ahora lo que tendríamos que hacer es pasar a forma normal conjuntiva, ¿no? La forma normal conjuntiva, pues justamente nos dice que todo se tiene que ver como cláusulas. Entonces, esto de aquí está en forma normal conjuntiva. No, le falta. Sí, ya está. ¿Por qué no? La última, ¿no? Esta última es justamente una conjunción y nosotros queremos obtener en todos lados cláusulas. Entonces lo que hacemos, pues que como es una conjunción, simplemente lo separamos. Y entonces la forma normal conjuntiva es no P o Q, no R o S, P o R, no Q y no S. Este es el conjunto sobre el cual yo voy a hacer resolución. ¿No? Este es el conjunto de cláusulas con el cual yo voy a hacer resolución binaria. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, perfecto. Entonces vamos a aplicar la resolución binaria sobre esto. Entonces, primero acuérdense, cargamos todas nuestras hipótesis, ¿no? Entonces, como hipótesis tenemos no P o Q, tenemos no R o S, tenemos P o R, tenemos no Q y tenemos no S. ¿Vale? Entonces esas son nuestras hipótesis. Todas estas vienen del conjunto, entonces a todas estas las llamamos hipótesis. Y ahora sí, ¿entre quiénes puedo hacer resolución? ¿O cómo puedo hacer resolución aquí? Podemos hacer resolución entre 1 y 3. 1 y 3, ¿ok? Si hacemos resolución entre 1 y 3, entonces lo que tenemos es la literal aquí es no P y la literal complementaria aquí es P, entonces nos quedaría Q o R, ¿no? Entre la resolución de 1 y 3. ¿Cuál es el objetivo? ¿Se acuerdan que era lo que buscábamos con resolución? ¿A qué queríamos llegar? Para concluir que el conjunto es insatisfacible, ¿a qué queríamos llegar? Exactamente, a la cláusula vacía, ¿no? Eso es lo que estamos buscando. Entonces no pierdan eso no pierdan eso de mente, ¿no? Entonces siempre vamos a estar buscando la cláusula vacía. Hacemos resolución entre 1 y 4, también se puede, ¿no? Aquí tenemos 1 y aquí tenemos 4. Entonces la literal es Q y su complementaria es no Q. Entonces, si hacemos resolución entre 1 y 4, entonces nos quedaría no,
¿no? ¿Por qué? Porque tenemos justamente de este lado Q, de este lado no Q, nos deshacemos de ellas y nos queda únicamente. Ahora, todavía no llegamos a la cláusula vacía, entonces hay que seguir intentando. 3 y 7. Ok, el 3 me dice que tengo P o R y el 7 me dice que tengo no P, entonces la complementaria sería P, ¿no? Entonces la resolución entre 3 y 7 es, me voy a deshacer de las P's, me queda únicamente R, ¿ok? 3, 7, 2 y 6, en 2 tenemos no ROS y en 6 tenemos, ok, entonces la 9 va a ser resolución de 2 y 6 y eso nos queda S o Q, ¿no? Porque nos deshicimos de las R's. Resolución entre 4 y 6. Entonces, 4 tenemos no Q y 6 tenemos QR, entonces nos queda R nada más. ¿Qué más? Todavía no llegamos a la cláusula vacía, entonces hay que seguir. 2 y 5, el 2 nos dice no R o S y el 5 nos dice no S, ok, entonces el 11 sería la resolución entre 2 y 5, y entonces tenemos no R o S y no S, nos queda no R. ¿Cómo seguimos? 10 y 11, ok, entonces la resolución entre 10 y 11, que serían no R y R, y entonces ahora sí llegamos a la cláusula vacía. ¿Vale? En este caso, pues ya tenemos la cláusula vacía. Ya que llegamos a la cláusula vacía, ¿qué podemos concluir? Por lo tanto, ¿qué? Exactamente, el conjunto es insatisfacible y por lo tanto el argumento es correcto. Esto es muy importante. Ustedes tienen que concluir siempre. Si llegan aquí a la cláusula vacía y ahí lo dejan, el ejercicio no va a estar enteramente bien, ¿vale? El proceso está bien, entonces obviamente no van a tener 0 puntos en su tarea examen, pero no va a estar enteramente bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre tienen que concluir. Eso, es algo importante que siempre tienen que concluir lo que es el proceso que están haciendo, ¿vale? Entonces, si no concluyen, si nada más lo dejan ahí en la resolución, les vamos a bajar puntos porque también es importante que concluyan lo que están demostrando, ¿vale? En este caso, estábamos buscando saber si el argumento es o no es correcto. Entonces, aquí el argumento sí es correcto, tenemos que concluir eso, pero no lo podemos concluir directamente. Primero concluimos que el conjunto es insatisfacible y ya de saber que el conjunto es insatisfacible, entonces concluimos que el argumento es correcto. ¿Vale? Ok. Ahora, por ejemplo, yo voy a hacer esto. Sobre las mismas premisas, las mismas hipótesis, tengo aquí exactamente las mismas hipótesis, y entonces como 6, yo voy a hacer resolución entre 1 y 4. La resolución entre 1 y 4 me queda dando P. Como 7 voy a hacer la resolución entre 6 y 3. 6 es no P y 3 es P o R, entonces me queda R. Y como 8 yo voy a hacer la resolución entre 2 y 7. 2 es no R o S y 7 es R, entonces me queda S. Y como 9 voy a hacer la resolución entre 5 y 8.
5 es no S y 8 es S, entonces ahora sí me queda la cláusula vacía. Algo así va a venir a notar el examen. Sí, va a venir esta parte de resolución. Todavía no decido si este va a ser el último tema o el tema que veamos el lunes también va a ser parte de la tarea examen, ¿va? Pero al menos esta parte de resolución sí va a venir. Va a venir resolución, va a venir interpretaciones, cuestiones de sintaxis y ya. Eso es como tres temas, ¿no? Ah, bueno, algo de inducción también, ¿vale? O sea, sí, definiciones recursivas, inducción, toda esta parte. Ok, entonces aquí en 9 pasos logré construir la cláusula vacía y aquí me tardé 12 pasos en hacerlo, ¿no? Entonces, los dos llegaron al mismo resultado. Los dos llegaron justamente a la cláusula vacía. Los dos me permitieron concluir que el argumento es correcto. ¿Cuál es mejor? ¿Este que hizo 12 pasos o este que hizo 9? ¿Por qué el de 9? ¿Con qué base dicen que es mejor? Menos operaciones, exacto, ¿no? En cuestión consideremos la complejidad, es más eficiente este, ¿no? Porque se está tardando menos. Pero en cuestión bueno, no explícitamente este, o sea, pero en cuestión ya de implementación, ¿cómo le podemos decir que escoja estos o la computadora que logre razonar que esos son los que tiene que escoger? Eso es algo muy difícil. El lograr la resolución en menor pasos en una computadora va a ser algo muy difícil. De hecho, lograr resolución en una computadora es algo muy difícil. ¿Por qué? Porque siempre se necesita esta parte de creatividad, esta parte de elegir cuáles son los elementos perdón, las cláusulas sobre las cuales estamos haciendo resolución. Ciertamente aquí, por ejemplo, había pasos innecesarios, ¿no? Aquí 2 veces concluimos R. 2 veces el resolvente fue R. Si ya lo teníamos una vez, no valía la pena volver a calcular. Obviamente era necesario porque pues aquí llegamos a la cláusula vacía a partir de R y no R, pero ya lo teníamos una vez, entonces este paso fue innecesario. Incluso también este paso de aquí, pues y este de acá, estas dos resoluciones fueron innecesarias. ¿Por qué? Porque fue algo que no volvimos a utilizar. Sin embargo, todo esto implica una noción de creatividad. Nosotros elegimos cuáles son las cláusulas que vamos a utilizar y de hecho, pues vamos eligiendo cuáles son las más adecuadas. A lo mejor no explícitamente, pero en este caso de aquí, cuando hicimos el paso 12, pues ya sabíamos que ya habíamos llegado a la cláusula vacía. Entonces, a partir de eso, lo que nosotros hicimos fue elegir esas dos cláusulas que me permitían ya llegar a la conclusión que yo estaba buscando o al objetivo que estaba buscando, que era el de la cláusula vacía. Y entonces yo aquí elegí arbitrariamente estas dos, ¿no? La elegí así completamente consciente de que estas eran las dos opciones que me convenía, estas eran las dos cláusulas que me convenía utilizar. Lo mismo aquí, aquí es mucho más evidente porque todo el proceso fue haciéndolo de tal forma en la que me quedara una resolución con menos pasos, la resolución más corta. Entonces, el escoger cuáles son las cláusulas que se van a utilizar para hacer resolución es un problema muy grande que existe a la hora de intentar implementar esto. ¿Cómo lo implementan? ¿Cómo le dicen a la computadora? Escoge la que más te conviene. ¿La que más te conviene en qué sentido? ¿Cómo sabemos incluso nosotros cuál es la que más nos conviene? Aquí al principio, pues no sabíamos qué era lo que nos convenía. Veíamos cuáles eran las opciones para hacer resolución y sobre eso aplicábamos resolución a ver a dónde llegábamos. Pero no necesariamente sabíamos que esas eran las que más nos convenían. Teníamos siempre estas opciones y elegíamos una. Entonces, decirle eso a la computadora es especialmente complejo, es especialmente difícil. Para eso lo que vamos a hacer es vamos a definir un algoritmo. No es ni de cerca un algoritmo eficiente, pero es la mejor forma de implementar resolución binaria. Y este algoritmo se llama el algoritmo de saturación. ¿Vale? Vamos a hablar justamente del algoritmo de saturación. ¿A qué les suena el algoritmo de saturación? El famoso de saturación, exacto. ¿Qué creen que va a hacer el algoritmo de saturación? Es una buena forma de verlo. Vamos a saturar la memoria, pero ¿de qué forma? Exactamente, como dice Irving, vamos a hacer todos los posibles casos. Vamos a ver todas las posibles resoluciones hasta que lleguemos a ¿qué?
¿cuándo nos vamos a detener? ¿O lo dejamos ahí siguiendo y siguiendo haciendo resoluciones hasta el fin de los tiempos? Exacto, hasta que lleguemos a la cláusula vacía. Y eso en el mejor caso. No siempre vamos a obtener la cláusula vacía. Cuando un argumento no es correcto, no vamos a llegar a la cláusula vacía. Entonces necesitamos otras condiciones de paro para nuestro algoritmo. Necesitamos decirle de qué otras formas se va a detener si no queremos que el algoritmo se siga ejecutando. Si le pedimos que siempre busque la cláusula vacía, entonces el algoritmo puede que no termine. Entonces necesitamos más condiciones. Ok, entonces, vale. Déjenme... Aquí está. Va. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, el algoritmo consiste en esta parte, ¿no? En cada iteración del algoritmo, lo que vamos a hacer es extender nuestro conjunto. Es decir, la forma en la que lo estamos haciendo aquí, ¿no? En la primera iteración empezamos con nuestras hipótesis, únicamente con las hipótesis, y en la siguiente iteración, entonces comenzamos a hacer resolución sobre estas hipótesis y vamos almacenando ahí los resolventes que vamos a estar utilizando. Los resolventes generados más bien a partir de estas hipótesis. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el algoritmo de saturación. En cada iteración vamos a hacer todos los posibles resolventes. Todos los posibles resolventes que se puedan generar de las cláusulas que ya tengo hasta este punto. Entonces, vamos a decir que si tenemos... Bueno, lo voy a escribir con esta notación. Se tiene un conjunto S de cláusulas y entonces lo que queremos ahora es calcular el resolvente de S, ¿no? Calculamos el resolvente de S, o sea, el resolvente de un conjunto, que en este caso lo vamos a denotar de esta forma, resolvente de S, y esto se va a expresar de la siguiente forma. El resolvente de S va a ser igual a S unión todas las S tal que existen C1 y C2 cláusulas que están dentro de S. O sea, agarramos dos cláusulas tales que E es resolvente de C1 y C2. ¿Esto qué quiere decir? En cada iteración vamos a hacer todos los posibles resolventes entre todos los pares de cláusulas que tenemos. Agarramos todas las parejas de cláusulas que ya tenemos hasta ese punto y hacemos todos los posibles resolventes. Eso es justamente lo que vamos a hacer en el algoritmo de saturación. El algoritmo de saturación es fuerza bruta, es todos contra todos. Vamos a hacer todos los posibles resolventes, calcular todos los posibles resolventes. Y entonces a partir de eso, esto es lo que va a modelar una iteración de nuestro algoritmo y nuestro algoritmo se va a detener en tres posibles escenarios. O bueno, nuestro algoritmo tiene tres posibles salidas, más bien. La primera, que es la que más nos gusta, la cláusula vacía. Si llegamos a la cláusula vacía, entonces el algoritmo se detiene. Sin importar de qué forma, pero en cuanto veamos la cláusula vacía, nuestro algoritmo se detiene. Ahí detenemos la iteración y ahí detenemos todo el proceso, ¿no? Ahí ya llegamos ¿cómo se llama? La cláusula vacía y entonces concluimos
que el conjunto es insatisfacible. ¿Ok? Cuando vemos la cláusula vacía, en cualquier contexto en donde la encontremos, ahí ya nos detenemos, ya llegamos a lo que buscábamos. Pero como les decía hace rato, no es el único caso en donde nos vamos a detener. Si nosotros lo condicionamos a encontrar la cláusula vacía, ¿qué pasa con los argumentos que sí son, los argumentos que no son correctos? Es decir, los conjuntos que sí son satisfacibles. En ese caso, pues justamente nos enfrentamos a un problema porque nunca vamos a llegar a la cláusula vacía. Y si no llegamos a la cláusula vacía, nuestra condición de paro no va a cumplirse y se va a seguir y seguir y seguir y seguir ejecutando este algoritmo hasta que se termine la memoria. Entonces vamos a tener una segunda cláusula, perdón, una segunda condición de paro. La iteración y es igual a la iteración y más uno. ¿Esto qué quiere decir? En la iteración i más uno no generé ninguna cláusula nueva. No se generó ninguna cláusula nueva. Y aquí es importante notar cómo ese es un conjunto. Entonces, si yo generé puras cláusulas que ya tenía, puros resolventes que ya existían antes, entonces también me detengo. Se detiene el algoritmo cuando ya no se están generando resolventes nuevos. ¿Por qué creen que eso suceda? ¿Qué pasa si ya no estamos generando resolventes nuevos? ¿Qué es lo que va a pasar con las siguientes iteraciones? No se cicla, sino que si en una iteración, si en la iteración y ya no generé nada nuevo, en las iteraciones siguientes tampoco voy a generar nada nuevo. ¿Por qué? Porque no hay nada nuevo, no hay nada con lo que seguir haciendo resolución, ¿no? Es un algoritmo de saturación. Estamos haciendo todos los posibles resolventes. Si no agregamos nada, nuestro conjunto de resolventes se va a quedar exactamente igual. No van a ir generándose nuevos resolventes. Y si no se van a generar nuevos resolventes, especialmente va a haber una cláusula que no vamos a poder generar nunca. ¿Cuál es? Si de ahí ya me atasqué y siempre estoy generando lo mismo, exactamente, jamás voy a llegar a la vacía. La vacía nunca la voy a poder generar. Entonces, en este caso, termina el algoritmo y concluimos que el conjunto es satisfacible. No pude llegar a la cláusula vacía, entonces el conjunto va a ser satisfacible. En este caso, sí tenemos, se tiene la certeza de que para cualquier iteración no se va a generar la cláusula vacía. Entonces, como tenemos esa certeza, tenemos también la certeza de que el conjunto es satisfacible. Entonces, viene el último escenario, que es el que menos nos gusta, pero que también hay que considerarlo, que es la saturación nunca se detiene o no termina, pero tampoco se genera la cláusula vacía. ¿Esto qué quiere decir? En cada iteración se van generando resolventes nuevos, pero esos resolventes no son la cláusula vacía. Si esto sucede, entonces podemos concluir que el conjunto es satisfacible.
¿Cuál es el problema con este caso? Por lo tanto, exactamente, si el conjunto es satisfacible, el argumento es falso, ¿va? O bueno, el argumento no es correcto, más bien. No, no es falso, sino más bien no es correcto. Pero sí, o sea, no, no hay, ¿cómo se llama? No, no se, de las premisas no se sigue la conclusión. Pero ¿cuál es el problema con el último caso? Piensen que lo están implementando en Haskell. Estos dos, pues es fácil decirles, definirlo en Haskell. ¿Cómo definen este caso en Haskell? ¿Qué le tienen que decir a Haskell para que considere ese caso? Exactamente. No, no puede ser un otherwise, porque realmente, pues este caso es algo que computacionalmente no podemos expresar. Computacionalmente no podemos hablar de, no terminó nunca. ¿Por qué? Porque eso es algo, una noción como infinita. Entonces, tenemos ahí dos opciones, la que nos dice Jonathan y la que nos dice Emiliano. La primera es, cuando se te acabe la memoria, ya, no puedes hacer más. Y la segunda es, después de cierto número de iteraciones, no sé, te voy a dar 1.000.000 de iteraciones. Si en ese 1.000.000 de iteraciones no concluiste la cláusula vacía, entonces vamos a considerar este caso. Sin embargo, computacionalmente, exclusivamente hablando computacionalmente, este caso de aquí es un caso que no se puede considerar. Es un caso que no podemos considerar porque a lo mejor le damos 1.000.000 de iteraciones. ¿Cómo sabemos que en la iteración 1.000.000 más 1 no se iba a generar la cláusula vacía? A lo mejor sí, la probabilidad es muy baja, pero ¿cómo sabemos que eso no iba a pasar? O incluso se satura la memoria, existe un Stack Overflow. ¿Cómo sabemos que en la iteración que seguía de ese Stack Overflow no se iba a generar la cláusula vacía? Es un caso computacionalmente imposible de considerar. Es un caso que de forma computacional no podemos tener. Hay que tener fe, ojalá la fe nos sirviera en este caso, pero no, o sea, computacionalmente este caso es imposible. De forma teórica es muy evidente este caso. Pues no termina nunca, entonces es satisfacible. Pero ese no termina nunca es algo que computacionalmente es imposible de representar. Entonces nos enfrentamos justamente a ese problema. Lo ideal es caer en cualquiera de estos dos casos, que en la mayoría de los escenarios vamos a caer en cualquiera de estos dos casos, pero también hay algoritmos que de forma computacional, lo vamos a decir, como se ciclan, nunca terminan. Y el hecho de que nunca termine, para nosotros de forma teórica, es concluir que el conjunto es satisfacible. De forma práctica, ya en computación, no podemos dar esa conclusión, porque no podemos tener la certeza de que después no venía la cláusula vacía. Entonces, este caso de aquí es un caso que se va a considerar computacionalmente como un caso de error. Y en lugar de decir que el conjunto es satisfacible, lo que se va a concluir en ese caso es se desconoce o no se puede dar una respuesta sobre si el conjunto es o no es satisfacible. De forma teórica sí podemos, pero ya en computación, de forma computacional, no vamos a poder. Lo que vamos a regresar como resultado, en este caso, en cuestión computacional, es quién sabe. No sabemos si eso no es satisfacible. ¿Vale? Se hicieron 1.000.000 de iteraciones y en ese 1.000.000 de iteraciones no llegué a la cláusula vacía. Pero tampoco llegué a que no se generara ningún resolvente nuevo. Entonces no te puedo decir si tu argumento es o no es correcto. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto? No, hay manejo de errores, pero no es con try catch, ¿va? ¿Vale? Entonces, y especialmente en Haskell, por ejemplo, a lo mejor se podría implementar en un sentido de que Haskell tiene esta noción de estructuras infinitas, ¿no? Entonces, a lo mejor lo podríamos implementar de cierta forma, una forma computacionalmente, pues un poco más compleja, pero a lo mejor se podría implementar, pero aún así, el resultado, poder decir si es o no es satisfacible, es algo que no podemos hacer.
¿va? Entonces hay que considerar esto. Entonces estas son las tres posibles salidas de nuestro algoritmo. Vamos a hacer un ejemplo para ver cómo sucede. Vamos a empezar con nuestras hipótesis. Siempre, siempre, siempre la iteración 0 son las hipótesis. Entonces vamos a considerar siempre la iteración 0 el conjunto de entrada. El conjunto de entrada obviamente está en forma normal conjuntiva, es decir, ya tenemos las cláusulas ahí. Entonces vamos a empezar con este POR, no P o no R, P y R. Así, a ojo de buen cubero, ¿esto es satisfacible? Bueno, más bien, vamos a llegar a la cláusula vacía. ¿Qué dicen? ¿No? ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Por qué sí? Ah, sí, ok. Ya cambiaron de opinión. Sí, ¿no? Aquí tenemos no P, aquí tenemos P, pues nos hacemos de esto, eso nos deja no R, y aquí tenemos R, pues nos hacemos de este. En 3 pasos llegamos a la cláusula vacía. Nuestro algoritmo de saturación se va a tardar mucho más de 3 pasos en llegar a la cláusula vacía, pero va a llegar. Ah, eso es algo también muy importante del algoritmo de saturación que se me pasó a decir. No es cierto. No, olvídalo. No. Iba a decir algo que estaba mal, pero no. Entonces, vamos a ver cómo funcionaría nuestro algoritmo de saturación. El algoritmo de saturación, el hacerlo a mano, puede parecer muy frustrante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar viendo ahí evidentemente la cláusula vacía o los resolventes para generar, perdón, las cláusulas para generar como resolvente la cláusula vacía y no poder utilizarlos porque el algoritmo no los va a utilizar. Entonces puede parecer muy frustrante, pero pues es una forma computacional de implementar la resolución binaria. Entonces vamos a ver, lo primero que hacemos pues es agarramos el primero y vemos todos los posibles resolventes que se pueden hacer sobre el primero y el resto de las cláusulas, ¿no? Entonces, el rojo es nuestra iteración 0, entonces el azul va a ser la iteración 1. Entonces el primero es el resolvente. ¿Puedo hacer resolución entre 1 y 2? Sí, ¿no? Entonces resolución entre 1 y 2. ¿Y qué me queda? En este caso me queda R o no R. Ahora, ¿puedo hacer resolución entre 1 y 3? ¿Qué dicen? Entre 1 y 3 tengo P o R y tengo P. ¿Se puede hacer resolución entre esas dos cláusulas? No. Entre 1 y 4, P o R y R. Tampoco, ¿no? Perfecto. Entonces ya acabamos con el 1. Eso no quiere decir que ya acabamos la primera iteración. La iteración es todos contra todos de los que tenemos aquí. Entonces ahora me voy al 2 y hago resolución con todos los que quedan. Siempre es hacia abajo porque hacia arriba pues ya hice la resolución en el punto anterior, ¿no? Es lo mismo hacer resolución entre 1 y 2 que hacer resolución entre 2 y 1. Eso es algo muy importante, las resoluciones conmuta. No importa si hacemos resolución entre 1 y 2 o hacemos resolución entre 2 y 1, el resultado va a ser el mismo. Entonces a partir de aquí del 2 nos vamos hacia abajo a ver sobre cuáles podemos hacer resolución. ¿Puedo hacer resolución con 3? Resolución entre 2 y 3, sí, ¿no? ¿Y qué me queda como resultado? Como resolvente, perdón. No R, exactamente. ¿Puedo hacer resolución entre 2 y 4? También, ¿no? ¿Y qué me queda como resultado? Como resolvente. Todavía no nos queda la cláusula vacía. Entre 2 y 4 nos queda justamente no P, ¿no? No, ¿qué nos queda entre 2 y 4? Ajá, sí, no P. Y aquí es donde les digo que se vuelve frustrante. Nosotros aquí ya tenemos R y nosotros aquí ya tenemos no R. Idealmente nosotros ya llegamos a la cláusula vacía. Nuestro algoritmo todavía no lo ve. Nuestro algoritmo solamente se está enfocando en estos. En la iteración 1 solamente hace resolución en 3. Todos estos todavía no juegan. Entonces va a ser hasta la siguiente iteración. Entonces nos vamos a la siguiente iteración. La iteración 3, que la voy a poner en amarillo.
Y entonces aquí en la iteración 3 a nosotros nos gustaría, pues hay que hacer el resolvente entre 4 y 6 y ya acabamos. Pero no, el algoritmo nos dice, empieza con 1. ¿Puedo hacer resolución entre 1 y 5? Y digo, es a partir de estos, porque con todos los que están en rojos ya se había hecho la resolución en la iteración anterior, ¿no? Entonces es solamente con los nuevos. Entre 1 y 5 sí se puede, ¿no? Y me queda justamente P o R. Y se comienza a generar cosas completamente innecesarias. El algoritmo de saturación va a generar muchas cláusulas innecesarias. Y digo innecesarias por la noción de que a lo mejor jamás las vamos a volver a utilizar o porque son cláusulas que ya teníamos antes. En este caso, POR ya estaba aquí. Era innecesario generarla. ¿Ok? Pero bueno, el algoritmo de saturación, justo como está haciendo todos los posibles resolventes, me va a generar muchas cláusulas de este estilo. Entonces, como 9, tenemos la resolución. ¿Puedo hacer resolución entre 1 y 6? Sí, ¿no? ¿Qué me queda de la resolución entre 1 y 6? P. Perfecto. De nuevo, una cláusula repetida. ¿Puedo hacer resolución entre 1 y 7? También, ¿no? ¿Y qué nos queda? R. Ya acabé con 1. Falta 2. ¿Puedo hacer resolución con 2 y 5? Este es 2, no P o no R, y este es 5, R o no R. Exacto, sí se puede, ¿no? 2 y 5, ¿y qué nos queda como resolvente? No solo no P, exactamente, ¿eh? No P o no R. Ok. ¿Puedo hacer resolución entre 2 y 6? No, no tenemos literales complementarios. Entre 2 y 7, tampoco, ¿no? Tenemos nada más no P y no P en ambas, entonces no. ¿Puedo hacer resolución entre 3 y 5? 3 es P y 5 es R o no R. No, no se puede, ¿no? ¿Puedo hacer resolución entre 3 y 6? Tampoco. ¿Puedo hacer resolución entre 3 y 7? Sí, ¿no? ¿Y qué nos queda? Por fin, la cláusula vacía. En este caso, en nuestra iteración, ya queda la cláusula vacía. Ahora, si se fijan, nosotros, intuitivamente, nosotros así de forma humana, por decirlo de alguna forma, nos hubiera sido más sencillo hacer la resolución entre R y no R. Para la computadora, la primera cláusula vacía que generó fue a partir de P y no P. Entonces, al final el resultado es el mismo. Con llegar a la cláusula vacía, sin importar bajo qué cláusulas lo estemos haciendo, el resultado va a ser el mismo. Podemos concluir que nuestro conjunto es satisfacible. Digo, es insatisfacible, ¿vale? ¿Hay alguna duda con la resolución? Digo, el algoritmo de saturación, perdón. Entonces, ¿cuál sería la complejidad de este algoritmo? Este algoritmo es... En cada iteración toma 1 y son todos los n. Es cuadrático, si no me equivoco, el algoritmo, porque para cada uno considera todos los casos. Entonces es n por cada uno de los casos, que son n, entonces n por n es n cuadrado. Es cuadrático el algoritmo. Es pésima la complejidad, ¿no? Es muy, muy, muy mala la complejidad. Vamos a ver el lunes un algoritmo que hace algo muy similar, de una mejor forma, con un mejor resultado, sin el caso que nos está molestando y una mejor complejidad, ¿vale? Pero es importante que veamos primero este algoritmo de saturación. ¿Va? ¿Hay alguna duda con el algoritmo de saturación? Entonces es muy importante cómo se acomodan los primeros. En este caso también es importante, lo que dice Sofía es muy importante. Las hipótesis, el orden en el que acomodamos las hipótesis va a, ¿cómo se llama? Va a interferir bastante en el proceso del algoritmo de saturación.
¿Por qué? Porque si nosotros las acomodamos en otro orden, el resultado es el mismo, no interfieren en el resultado, el resultado es probablemente el mismo. No, no probablemente, el resultado seguramente es el mismo. No importa el orden en el que los pongamos, el resultado es el mismo. A lo mejor se tarda más o a lo mejor se tarda menos, ¿no? Por ejemplo, aquí si nosotros hubiéramos puesto, si nosotros hubiéramos puesto P como primera hipótesis, el significado no cambia en nada, no, el conjunto no cambia en nada porque no importa el orden del conjunto, ¿no? El conjunto sigue siendo el mismo. Pero si yo pongo P aquí primero, hubiera llegado a la cláusula vacía antes, unos pasos antes, en la misma iteración, pero antes. ¿Va? Si hubiéramos puesto el 3 en el 4, nos hubiéramos... Exacto, sí, el orden en este caso sí va a importar, ¿no? El orden en el que los pongamos sí va a importar considerablemente, porque no afecta significativamente a la complejidad, porque como les digo, la cláusula de la vacía la vamos a seguir encontrando en la misma iteración, pero sí vamos a hacer a lo mejor unos pasos menos o unos pasos más, ¿vale? Depende mucho del orden en el que los pongamos. Afecta un poquito. No a tal grado como de quebrarnos la cabeza para decidir cuál es el mejor orden para alimentar nuestro algoritmo, pero sí afecta en la cantidad de pasos. No de iteraciones, pero sí de pasos que hace el algoritmo. ¿Va? Entonces, el caso 3 solo se da cuando implementamos algo en una computadora. El caso 3, de forma teórica, es así como lo escribimos. En cuestión computacional, entonces ahí sí se tiene que determinar una condición de paro adicional, que puede ser las que mencionaban hace rato. Ya sea el caso de, ok, solamente voy a hacer 1.000.000 de iteraciones. Si llego a la iteración 1.000.000 más 1, entonces respondo, no puedo darte una respuesta. O respondo, no sé si tu algoritmo es o no es, si tu conjunto, perdón, es o no es satisfacible. O dejo que se llene la memoria y una vez que se llena la memoria, atrapo el error y es como, no sé si tu conjunto es o no es satisfacible, ¿vale? Lo que cambia es el resultado del caso 3. De forma teórica, sí podemos hablar del no termina o se va al infinito y nunca está terminando, nunca termina. Pero ya en la práctica, en la computadora, no le podemos decir eso. No hay forma de decirle, no hay así como un if no termina, ¿no? Entonces hay que tratarlo de otra forma. ¿Va? ¿Alguna otra duda con esto? De todos modos, este algoritmo no lo vamos a implementar. El algoritmo no se va a implementar. Lo que queremos implementar es otro algoritmo. ¿Va? Perfecto. Entonces, si no hubiera más dudas, vamos a dejar hasta aquí la sesión de hoy. Nos vemos el lunes. ¿Va? Cuídense. Bonito día. Gracias a ustedes. Que estén bien.